La pandemia de la COVID-19 ha tenido consecuencias para todas las personas en todos los órdenes de la vida. La gestión de la incertidumbre ha dificultado en buena medida la comunicación sobre los hechos, dejando una grieta abierta a informaciones poco contrastadas, alarmistas e incluso peligrosas. En este contexto tan entreverado de connotaciones bélicas, son muchos los aspectos de la salud que han quedado relegados a un segundo plano. Por su especial vulnerabilidad, el impacto sobre el modelo de atención al parto y la lactancia materna temprana ha resultado especialmente severo para madres y bebés. Ay, espera, que voy a grabarlo otra vez. A pesar de la evidencia científica sobre los beneficios de la lactancia materna temprana, el acompañamiento durante el parto y el contacto piel con piel, numerosos hospitales españoles eliminaron de sus protocolos durante la pandemia la recomendación de estas prácticas clínicas. Comprendiendo las decisiones erráticas motivadas por la incertidumbre inicial, nos preguntamos por qué, más allá de los primeros meses, estas prácticas quedaron relegadas de las salas de parto y de las unidades de maternidad. La pandemia ha afectado a muchos ámbitos de nuestras vidas, también de la sociedad, y por supuesto la lactancia es otro de esos ámbitos en los que ha afectado la pandemia, el COVID-19, ¿no? La situación de tener que estar confinados y también haber vivido esa enfermedad. Ha afectado a las tasas de lactancia, lo creemos, pero no podemos afirmarlo con datos porque apenas hay estudios todavía. Ya no había estudios sobre las tasas concretas de lactancia en España detallados, y pues ahora tampoco conocemos todavía cómo ha impactado pues esta epidemia, ¿no? Esta pandemia. Lo que sí que hay es una investigación en Estados Unidos, en California, y ahí sí que han encontrado un descenso de casi 10 puntos en algunos datos, ¿no? Porque lo que se comparaba era las tasas de lactancia antes y después de la pandemia, y en función de qué tipo de lactancia se compara, si es lactancia exclusiva hasta los 6 meses, o cualquier tipo de lactancia, que puede ser lactancia mixta, combinar esa lactancia materna con la lactancia artificial, pues en función de esos datos la proporción de descenso en la lactancia es mayor o menor. En España pues todavía no tenemos datos, pero intuimos que también ha podido afectar. ¿Por qué lo intuimos? Pues porque hay factores que sabemos que favorecen la lactancia y otros que la limitan o que reducen esas tasas, y la pandemia pues ha de alguna manera hecho más visibles estos problemas. Claro, yo pues eso, me sentía casi mala madre, diría, pero el hecho de que gracias a la humanidad de las personas que están trabajando ahí, me he sentido mejor porque me ayudó mucho verlo por teléfono o saber, ¿no? que pues eso, que él estaba bien, que estaba subiendo de peso. Y ha sido una pena porque la lactancia materna tiene beneficios súper probados, súper comprobados, tanto para la salud del bebé como de la madre, fundamentalmente, y luego de la sociedad y hasta económicos y ecológicos, ¿no? Entonces llega un nuevo virus, que era este, y enseguida adoptamos una posición de extrema prudencia, que inicialmente puede ser, bueno, puede ser lógica, puede ser comprensible, ¿no? Pero lamentablemente en otros virus se sabe ya los beneficios que tiene la lactancia materna. Este no era un virus respiratorio diferente, era otro virus respiratorio, y muchos suponían que podría tener los mismos beneficios, pero fundamentalmente lo terrible no es los beneficios que pueda tener, lo terrible fue que se optó por suspender lactancias maternas, negando unos beneficios e impidiendo unos beneficios clarísimamente demostrados frente a algo que no sabíamos nada, ¿no? Y que rápidamente lo supimos también porque los médicos en China empezaron a publicar muy pronto, y desde las primeras semanas de la pandemia sabíamos que la lactancia materna y el permanecer los niños con las madres no pasaba nada. La pandemia del COVID-19 ha sido un reto sin precedentes para los organismos de gobierno, sanitarios, educativos. Hubo un desconocimiento brutal ante la enfermedad, una avalancha de pacientes, de personas infectadas
que hizo, claro, pues mostrar ciertas carencias del sistema sanitario en torno organizativo, en la falta de pensamiento crítico y de estructural, que claro, ha afectado directamente a las maternidades, puesto que estábamos dentro de quirófanos en los que esa esterilidad que se mantiene pues se ha visto muy afectada, sobre todo por mujeres que estaban en el mismo lugar con pacientes con enfermos de COVID, mujeres sanas que iban a dar a luz, que no estaban en ningún caso infectadas. Y las calzas. Como veis, esto lleva un tiempo, ¿eh? Sí que lleva. El sistema sanitario se ha visto colapsado totalmente. Recordamos que estaban cubriéndose y protegiéndose con bolsas de basura. O sea, lo que importaba era salvar vidas, era esa prevalencia y claro, pues las mujeres que paren, que lactan, como en muchas ocasiones son ellas mismas independientes y lo hacen de forma autónoma, pues se ha visto como esa importancia se le ha quitado. Al final se ha puesto el foco en la enfermedad, en la UCI, en las personas que estaban muriendo y se ha quitado de estas madres que estaban dando a luz a sus hijos y que necesitaban también ese apoyo para parir y para maternar con respeto. Muchas mujeres lo que a mí me transmiten es a ver si le va a pasar algo al bebé, porque estoy preocupada. Al final nuestro foco siempre es el bebé. Que yo esté mejor o peor, me da igual, pero el bebé aquí es lo importante. Entonces, ¿qué riesgos reales hay con un COVID positivo? En primer lugar, la embarazada es verdad que es una población de riesgo de coger el COVID y es verdad que es una población de riesgo de presentar algo mayor de patología que la misma mujer a la misma edad que no está embarazada, ¿no? Y esto es importante destacarlo. Pero pese a tener en cuenta esto, hay que recordar que el 80% de las pacientes que se infecten de COVID no van a presentar ninguna sintomatología. No hay que temer a la lactancia materna, nunca hay que temerla porque tiene beneficios demostrados a lo largo de cientos de años. Es la lactancia materna, son las madres y la lactancia materna las que nos han traído hasta aquí y son base de nuestra supervivencia, ¿no? Y tenemos ya todo un siglo de trabajos científicos donde se comprueba todos los beneficios que tiene para la salud infantil y para la salud materna también. De la salud materna vale la pena incidir porque se ha visto que muchas de las enfermedades que van a poder padecer las mujeres hay más riesgo entre las que no han amamantado, ¿no? Entonces se opta una posición que, digamos que para el primer mes puede ser justificable, pero a la larga lo que se hizo, lo que se tardó en reaccionar fue excesivo. Pocas sociedades científicas reaccionaron adecuadamente a tiempo de impedir desastres que han ocurrido durante mucho tiempo de esta pandemia, que fue separar a madres de niños, impedirles amamantar, y eso ha sido malo para la lactancia, malo para los bebés y malo para las madres. Durante esta época de confinamiento ha habido otros factores, cuando ya madre y bebé han llegado a casa, que han podido estar afectando. La primera, sin lugar a duda, es la ausencia de grupos presenciales de apoyo. Sabemos que al final el apoyo que recibe la madre de iguales, al final ese apoyo que en muchas ocasiones es un apoyo altruista y que hace que desarrollemos esa identidad, ¿no? Nos sentimos madres lactantes, pues se ha perdido. No pudo tener... pues esos grupos de apoyo no han podido tener esa presencia física que muchas veces es muy importante. Y es muy importante también porque la madre ve a otras madres cómo lo hacen. En ocasiones la posición al pecho no es la más correcta y eso hace fracasar muchas lactancias, ¿no? Entonces, por un lado, no está viendo eso y por otro lado, tampoco recibe ese feedback, ¿no? Ese decirle, pues quizás podría subir un poquito el brazo o bajarlo o girar un poquito al bebé. Ese apoyo que dan otras madres y que es tan importante, ¿no? Y el sentirse acompañada y el sentirse que la madre es capaz de amamantar a su bebé y de hacerlo con éxito. Muchas de nosotras nos hemos sentido como si nos trataran como una colilla. Nos dicen que nos tomemos una pastilla, nos hacen esperar o mirar no sé qué al lado de una mujer que está embarazada escuchando los latidos de su bebé y oye, se acabó, no hay tiempo para duelos, hay que volver a producir. También es verdad que han surgido muchos grupos de apoyo que han tenido esas reuniones con carácter virtual. Entonces, quizás también ha sido un aspecto positivo, ¿no? La desventaja hemos podido utilizarla en positivo, ¿no? Quizás madres, mujeres que no hubieran asistido a ese grupo presencial, pues han sentido ese apoyo en las redes. O sea que tampoco tenemos claro cómo ha afectado, pero en principio ese contacto pues es muy positivo, ¿no? Las personas al final somos animales sociales y necesitamos estar en contacto con otros, ¿no? Y ese primer apoyo para una madre que se queda sola en casa pues ha sido muy importante. Además, yo creo que tu presentación ahora es el momento, porque que como
¿Qué está pasando en este colectivo médico? A mí me toca un papel difícil. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son la lactancia materna en la primera hora de vida, contacto piel con piel precoz desde el inicio, que no se interfiera con lactancia artificial, con tetinas, con biberones, sino que se promulgue la lactancia materna a demanda, que es lo que se ha reconocido, que es lo que el bebé necesita. Y además a mí me ha gustado mucho una frase que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que es que toda mujer tiene derecho a una experiencia de parto positiva, aunque haya infección por coronavirus, o sea que tenemos que luchar porque esta normalización del parto desde el proceso natural hace que esa lactancia materna pueda llevarse a cabo, y eso ha sido uno también de los problemas, ¿no? De que se ha abusado y se ha cambiado ese proceso de parto y eso ha interferido directamente en la lactancia materna. Al principio la madre sé que venía a la unidad, pero al darle de alta a la madre y empezar ella con síntomas de COVID positivo, el problema que había era que ella no podía asistir a ver al niño a la unidad. El papel de los profesionales sanitarios, pues a veces les cuestionamos, ¿no? Hay que comprender también, ¿no? Hay profesionales sanitarios que han recibido la formación que han recibido y que si no se actualizan, pues seguimos manteniendo esa cultura antigua de la lactancia y no son capaces de apoyar a las madres. Entonces, en ese sentido, la menor asistencia a los centros sanitarios quizás ha podido beneficiar. Pero para los profesionales sanitarios que sí que son ese apoyo y que vemos su impacto directo en las tasas de lactancia, sabemos que estar bien aconsejada por los profesionales sanitarios aumenta las tasas de lactancia, son un factor que favorece la lactancia. Pues en los casos que sí que están actualizados, pues ha podido suponer una desventaja, ¿no? Esa madre que no ha podido asistir a un centro de salud en la primera época de confinamiento, a que el profesional le dijera que lo estaba haciendo bien o qué apoyo necesitaba, ¿no? Lo mismo, a las madres les preocupa mucho la ganancia de peso del bebé, ¿no? Que en ocasiones no es tan importante, pero nos preocupa, ¿no? Y ese miedo muchas veces, pues el hecho de ir a una consulta y que pesen al bebé, pues tranquiliza ese miedo. Cuando han tenido que estar solas, pues lo más fácil es ver que se bebe un biberón de leche y que sé lo que está comiendo, ¿no? Entonces ahí tenemos esa dificultad. El conocimiento sobre lactancia materna no es un conocimiento todavía que esté afianzado dentro de las instituciones, dentro del saber médico. Se considera como algo, sí, lo sabes, se ve que hay pruebas, pero no es algo que interese, no interesa, lo dicen, pero ninguna sociedad científica sale en defensa clara de la lactancia materna, digo de las normalitas, sociedades científicas médicas, sociedades científicas de enfermería, de matronas. Sí, es importante, pero se opta por la solución de decir, oye, estamos en guerra, porque toda esta pandemia se ha vivido con una terminología muy bélica, estamos en guerra, y entonces, claro, ha habido incluso dentro del estamento médico muchas personas, digamos pediatras, ginecólogos, muchas personas que a la larga de años habían tenido que aceptar las bondades de la lactancia materna, pero lo digo así, habían tenido que aceptar, ya no lo discutían. Pero cuando hay un pretexto como puede ser una pandemia, vienen a actuar como diciendo, mira, dejaros ahora de cosas de estas, esto es mucho más grave, esto es mucho más importante, ¿no? Y entonces arrinconan algo porque a ellos no les interesa. Y se ha visto muy claramente cuáles eran las prioridades, ¿no? Se ha visto en lactancia, se ha visto a la hora de impedir que las mujeres sean acompañadas, cuando tenemos datos muy importantes de la Declaración de Fortaleza. Desde los años 80, la Organización Mundial de la Salud dijo que era bueno que una mujer, en un periodo tan crítico de su vida, tan importante, estuviera acompañada de alguien de su elección, ¿no? Pues eso, que parece un derecho consolidado, bueno, ha sido arramblado por completo. Dice, oye, es un derecho que creemos que está bien, pues te vistes de buzo, pero se mantiene el derecho, ¿no? Lo más sencillo es decir, usted señora va a parir sola y aquí no entra nadie. Aquí entra usted porque tiene que parir, porque si no ni entraba. La violencia obstétrica lo que es el último eslabón de la visión intervencionista, medicalizada y patologizante que tiene el sistema sanitario sobre el parto.
O sea, el parto se trata como una enfermedad, como una intervención quirúrgica en la que tiene que pasar por distintos procesos para llegar a extraer un bebé. O sea, casi la madre es un sujeto pasivo en la que pasa por estas intervenciones necesarias, además en muchas ocasiones es como se transmite para poder llegar a este parto. Y lo que tenemos que intentar es cambiar esa visión a la visión fisiológica en la que la madre es la que produce sus contracciones, en la que ella es la primera que está colaborando y los sanitarios estamos al servicio de esa mujer, favoreciendo ese entorno para que el proceso natural se dé. ¿Cómo estás, cariño, hoy? Podría estar mejor, estoy muy hinchada. Pero dentro de lo que cabe, ¿te encuentras bien? Sí, nos encontramos bien, el pequeño. Perfecto. Las constantes están bien y la presión está bien. Y en ocasiones hay que intervenir, en ocasiones hay complicaciones, pero son las menos. Mientras que ahora mismo lo que vemos es justo lo contrario. Solo en algunas ocasiones el proceso se da de forma natural por las mujeres que llegan casi pariendo, que además con la pandemia también ha sido muy curioso, porque muchas mujeres han llegado más tarde al hospital, no querían acudir a las instalaciones sanitarias porque no las veían seguras y muchas ya iban con el parto mucho más avanzado que en ocasiones prepandemia, viendo eso de que al final pues el proceso cuando realmente se deja hacer, pues ocurre en la mayoría de las ocasiones sin ninguna complicación. Sabemos lo importante que es el contacto piel con piel, o sea, la profunda huella que deja tanto en madre como bebé. Se ha visto y se conoce desde hace mucho tiempo la evidencia que el contacto piel con piel reduce las tasas de mortalidades, incluso en bebés prematuros, en bebés con bajo peso. Siempre se tiene en cuenta como las incubadoras y el trato médico y sin embargo se vio que el contacto piel con piel tiene mucho más beneficios, aparte de disminuir la hipotermia, disminuir los riesgos de infección. Por eso se ha hecho hincapié en que esto se mantenga el mayor tiempo posible y la lactancia materna, por supuesto, como protectora de esa salud de los bebés, que sabemos que pasan anticuerpos de la leche de la madre al bebé, o sea, tenemos doble vacuna. Ese estrés también se ha vivido en los paritorios, ¿no? en ese acompañamiento a los nacimientos de los bebés, ¿no? Entonces hay que situarse también en el lugar de los profesionales sanitarios y comprender que había momentos en los que pues, su cabeza estaba en otro lugar y quizás pues, esas madres han recibido una atención diferente a como hubiera sido en la normalidad, ¿no? Muchos de esos profesionales también dejaron de atender infancia y fueron a apoyar a COVID, o sea que también hay que comprender esa situación. Respecto a la vacuna hay que decir que como todo en la industria farmacéutica obvia a la mitad de la humanidad, que son las mujeres. Entonces, dices, pero bueno, ¿cómo saquéis una vacuna y ni siquiera sabéis si esto tiene algún problema o tiene algún beneficio en madres lactantes, por ejemplo, incluso en embarazadas? Es más difícil, yo lo reconozco, hacerlo en madres embarazadas, ¿no? Pero en madres lactantes es facilísimo hacer pruebas y hacer pruebas experimentales y saber si está pasando o no a la leche, ¿no? Entonces se sospechaba que como otras vacunas también, al igual que otras enfermedades, transmiten anticuerpos a través de la leche, otras vacunas también transmiten anticuerpos a través de la leche y benefician a los lactantes. En esta se sospechaba y finalmente se encontró. En estos momentos ya hay varios trabajos publicados que dicen que las mujeres lactantes, las madres lactantes vacunadas, transmiten anticuerpos por su leche, lo cual es claramente beneficioso para el recién nacido y el lactante. Sabemos que la industria alimenticia, la industria farmacéutica, pues tiene mucho peso y tienen también sus intereses. Entonces, en este momento de pandemia, además de quedar en un segundo lugar la lactancia materna, también ha sido aprovechado por muchos pues para, bueno, no importa. Lo importante en este momento es salvar vidas, es superar esta pandemia, es luchar contra esta infección y vamos a dejarlo un poco a un lado, ¿no? Cuando sabemos que es muy importante y sabemos que mantener la lactancia materna a pesar de las circunstancias, a pesar de encontrarnos con madres que pueden estar sufriendo la enfermedad, es positivo y es positivo para la salud,
para la salud en general y para la salud en concreto de esos bebés que se benefician de estar recibiendo esos anticuerpos de la madre infectada, siempre que se tomen unas medidas de higiene adecuadas. Y también es positivo porque se transmiten esos anticuerpos también de la vacuna de las madres, ¿no? En el fondo estamos siendo muy eficientes. En el fondo, con una vacuna estamos protegiendo a 2 personas, porque los anticuerpos se ha demostrado que están presentes en la sangre mediante un complejo mecanismo, pero se ha analizado que en la leche hay anticuerpos y que además los bebés que reciben lactancia materna de madres vacunadas también tienen esos anticuerpos. Eso ha sido súper importante. Pero que alguien que conciente, yo creo que es más importante, que tengan conciencia. No obstante, hay que saber que los lactantes y los recién nacidos están muy protegidos porque hemos tenido la inmensa suerte de que este virus no les afecta, o les afecta poquísimo, de una manera marginal. Afecta a niños que estén enfermos de alguna otra cosa, pero es rarísimo. Es una pandemia que se ha vendido muy mal también por los medios de comunicación y por las autoridades, haciendo que tengamos miedo de los niños. Muchas madres han temido por la vida de sus hijos y mucha gente le ha cogido miedo a los niños por el tratamiento tan perverso que se ha hecho de lo que les pasaba a los niños, y a los niños no les estaba pasando, vamos, ni la milésima parte de lo que contaban en los telediarios, ¿no? Entonces, bueno, siempre viene bien una vacuna que transmite anticuerpos. A través de ella, pues, oye, pues dicen en la zona que vivo yo, que es la Valencia, dicen, cuanto más azúcar, más dulce, lo dicen en valenciano. O sea que dice, vale, pues además está vacunada y transmite anticuerpos, pues más protegido todavía. Soy pediatra y he visto muchos niños, y los niños no son de porcelana, ¿eh? Los niños aguantan mecha y son muy fuertes frente a las enfermedades, mucho más que nosotros. O sea, tú puedes ver niños que están enfermos hoy de algo gravísimo, tipo una meningitis, y al día siguiente están saltando. Eso un adulto no lo logramos hacer ni de broma. Los niños no son de porcelana, ¿no? Y adoptar esas actitudes que son paternalistas hacia las mujeres, hacia las madres y hacia los hijos, no es una buena actitud médica tampoco. O sea que hay que ver la evidencia, lo que está pasando, y dice, esto es bueno para ellos, y no empezar a pensar, ay, este virus, si es malo para la humanidad, será peor para los niños, será peor para las madres, ¿no? Pues no, míralo a ver, si podría pasar, pero en este caso ha sido totalmente al revés, ¿no? En la pandemia pues quizás no se le dio esa importancia y se tomó el manejo desde el miedo, haciendo que esas madres o bebés estuvieran separados, con lo que eso implica para la diada. Se ha agudizado la violencia obstétrica, o sea, se ha intervenido mucho más, se ha separado a madres y bebés, se ha obligado a mujeres a parir solas, sin acompañante, y en inicios de la pandemia incluso se recomendaban hacer cesáreas, partos instrumentales para cortar el proceso de parto, cosa que se ha visto que no tiene ningún sentido, pero al final lo que se pretendía es que la mujer pues pasara poco tiempo en el hospital, que hubiera poco contacto con los profesionales y acabar pronto con eso, con las consecuencias que eso tiene para medio y largo plazo para las mujeres. No tomamos en cuenta la autonomía del paciente, ¿no? La ley de autonomía del paciente es la que defiende a las mujeres en el proceso del parto. En muchas ocasiones las mujeres se han visto infantilizadas, se han visto ante humillaciones, ante falta de respeto a sus opiniones, a sus decisiones, y esto igual pues muchas mujeres han defendido el hecho de querer parir de otra manera, el estar con sus bebés, el estar acompañadas, y no se les ha sido escuchada. Entonces al final pues denota que estamos ante este problema de salud pública que ha salido a la luz, pero que ya estaba ahí por la excusa, por la razón de la pandemia. La lactancia materna debía ser una prioridad dentro de la gestión de la salud en los bebés y en la primera infancia, ¿no? Antes de la pandemia ya había circunstancias que parece que dificultaban esto, ¿no? Y tiene que ser una prioridad porque no da lo mismo. Es cierto que
que para tranquilizar a las madres que optan, porque también es una decisión de la madre, que optan por la lactancia artificial, pues bueno, hay otras maneras de compaginarlo, ¿no? y de tratar de que sea lo más parecido a la lactancia materna, porque la lactancia materna no solamente es la leche, ¿no? Pero para las que deciden esa lactancia artificial, pues tranquilizarlas, no pasa nada. Muchas veces parece que existe ese conflicto entre las madres de biberón y las madres de lactancia materna, pero no es así. Pero tiene que ser una prioridad de salud para las instituciones públicas, porque sabemos que se relaciona con muchos aspectos para el bienestar de madre y de hijo, ¿no? Sabemos que tiene un impacto positivo también en la sociedad, ¿no? Pues desde aspectos que no se nos pasarían por la cabeza, como puede ser aspectos económicos. Al final, si mejoramos la salud de bebés y de madres, pues tiene un impacto en las políticas económicas sanitarias. Y también pues con aspectos hasta ecológicos, ¿no? Al final estamos contaminando menos si utilizamos lactancia materna, si utilizamos plásticos y toda la huella de carbono que deja pues toda la industria de la lactancia artificial, ¿no? Llevamos años de activismo, ¿no? Intentando que estas situaciones se mantengan. Sabemos la importancia de que, por ejemplo, la mamá esté acompañada todo el tiempo, y eso es algo que se había ganado. Incluso estaban entrando en las parejas en las cesáreas, que es algo que al ser en quirófano siempre había mucha reticencia, pero claro, como había este miedo al contagio, a que las mujeres tuvieran esa enfermedad o que las parejas pudieran ser infectadas, pues directamente se ha tomado esa separación, sabiendo que eso impacta directamente en el proceso del parto. Entonces, en un inicio se podía, bueno, pues ante el caos y el colapso, pero ya viendo que ya han pasado 2 años de la pandemia, al final estamos ante una comodidad de los profesionales, ante una falta de centro en la mujer y de poca respeto a sus decisiones y a sus preferencias. No sé por qué.